La corrupción mata. Esta frase es bastante utilizada dentro de la clase política, y es muy cierta, pues a través de los años nos ha mostrado que los únicos que salen afectados son los ciudadanos, y muestra de ello es la tragedia de Once, un hecho lamentable que desenmascaró negocios fraudulentos con empresas concesionarias, y que tuvo como consecuencia 52 muertes y más de 780 heridos. Aquella mañana, la capital y ciudad más poblada de la República Argentina despertaba lentamente. Las calles poco a poco comenzaban a llenarse, y esto también se dejaba ver en trenes y autobuses que eran utilizados diariamente para que las personas llegaran a sus respectivos trabajos. Era el primer día laboral de la semana luego de los feriados por el carnaval. Hasta las 8 de la mañana de aquel miércoles, todo estaba normal en la línea Sarmiento. Dentro del vagón, algunos de los pasajeros se preparaban para su arribo, se acercaban a las puertas para no demorar su deceso, ya que por ser hora pico los trenes estaban atestados, que en su mayoría eran trabajadores rumbo a sus empleos. Fue entonces cuando el reloj marcó las 8:32, y sin saberlo, la ciudad sería sacudida por una tragedia, pues el tren número 3772 no detuvo su marcha aunque ya se aproximaba a la estación Terminal 11. Se cuenta que las personas que esperaban el tren no sabían qué ocurría. Ya era momento que bajara la velocidad, pero por alguna extraña razón no lo hacía. Incluso venía a mayor velocidad que la usual. Y una vez que estuvo frente a la plataforma número 2 de la estación Terminal 11, el tren colisionó con los paragolpes de contención, lo que provocó fuego en la separación de ambos vagones, y humo, que en segundos causó intoxicación entre los presentes. De acuerdo con la BBC, los primeros 3 vagones se aplastaron tras impactar. De hecho, uno de los vagones se introdujo 6 metros dentro del próximo, lo que algunas personas que estuvieron presentes lo describieron como una fuerte explosión que ocasionó la rotura de los vidrios. Y lo más doloroso es que provocó que quienes iban dentro salieran severamente dañados. Las líneas de emergencia aquel día colapsaron. Los celulares no se daban abasto para solicitar ayuda de ambulancias, que en su mayoría estaban localizadas en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, que esperaban la llegada de un barco con personas enfermas, que una vez que fueron avisadas del siniestro rápidamente dejaron el puerto para trabajar en la zona del accidente, rescatando a mucha gente herida y trasladándola al hospital. Sin embargo, no fue sencillo para ellos remover el sólido metal que había acabado con la vida de personas, que confiadas en el servicio reconocido por las autoridades de Argentina como seguro, lo habían abordado aquel día. Se escuchaban gritos y llantos. Había personas con lesiones menores que fueron atendidas en el lugar, pero las más graves, entre ellos estaba el conductor, tenían lesiones en las piernas. Por ello fueron trasladados en una ambulancia al hospital más cercano. La desesperación creció cuando varios elementos de rescate fueron llamados para atender otros incendios, y para que se hicieran los trabajos correspondientes se vieron en la obligación de turnarse, para no abandonar su labor de rescate. Y conforme los días pasaron, los superiores los iban enviando a sus cuarteles para despejar la zona, para que cuanto antes comenzaran con los servicios de peritaje, pues las personas ya comenzaban a cuestionarse qué había pasado. Se habló de un accidente y de hasta un atentado, así que ya te imaginarás la urgencia que tenían para acabar con alarmantes especulaciones. Y tras dar con la última víctima de nombre, Lucas Menghini Rey, de 20 años, que fue localizado entre el tercer y cuarto vagón 2 días después del siniestro, se decretó luto nacional durante 48 horas. A este dolor se sumó la entonces presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, al igual que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y sin olvidar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que también decidió decretarlo en la provincia. Y por respeto a las víctimas y sus familiares se suspendieron las celebraciones de carnaval que estaban programadas para esos días. Fue una situación difícil, pero los familiares lo que buscaban era respuestas, y una vez que el duelo nacional finalizó, las investigaciones iniciaron por presión social. Los hechos fueron investigados por el fiscal federal Federico Delgado, bajo el control del juez de instrucción federal, Claudio Bonadio, en donde el primero acusó duramente al juez Bonadio de apropiarse del expediente, dificultándole de esta manera sus tareas de investigación. Y no era para menos, ya que los 6 peritos especializados en ingeniería determinaron que solo 6 de 8 coches de la formación tenían los compresores de sistema de freno en condiciones de funcionar,
Además que el tren entró a la estación a unos 20 kilómetros por hora, una velocidad 5 veces superior a la normal que había sido aplicada por el maquinista. También que el sistema de frenado estaba deteriorado y que 7 de los 8 coches de la formación presentaban suspensión en sus reparaciones generales. Y además, que el paragolpes no tenía el sistema hidráulico en funcionamiento. Pero lo anterior fue desestimado por el juez Claudio Bonadio, en el juicio denominado 11-1, en donde concluyó que el problema de disminución de presión hizo que frenara abruptamente, de ahí que el impacto fuera tan potente. Poco después procesarían a los peritos, excepto a uno, supuestamente por ponerse de acuerdo con el propósito de responsabilizar penalmente al conductor del tren, pero después liberarían de toda acusación a cada uno, y llevó a juicio 28 presuntos responsables, entre ellos al maquinista Marcos Córdoba y a los exministros Ricardo Jaime y Juan Pablo Chiavi. De esta manera, formalmente el 18 de marzo de 2014, comenzó el juicio ante el Tribunal Oral, con 3 jueces a cargo. El juicio se extendió por 2 años, primero para tomar en cuenta las secuelas de muertes y lesiones, y por otro lado, si hubo administración fraudulenta en la empresa ferroviaria, así como en la gestión ministerial. Y de esto último salieron muchas cosas que evidenciaban a la gestión de aquel entonces, pues se encontró que el comité ejecutivo y del directorio tomaron la decisión de no ejecutar tareas de mantenimiento que debían cumplir para proteger a sus usuarios, por una simple y riesgosa razón: ahorrar el dinero que exclusivamente estaba asignado para el mantenimiento, tanto para la línea como para el tren en general. Pero el dinero, ¿dónde quedaba? Pues era abonado a la empresa Emprendimientos Ferroviarios S.A., y de ahí obtenían los beneficios a través de un contrato ficticio de asesoramiento integral de la empresa, Cometrans S.A., así que los encargados del mantenimiento estaban conscientes del mal estado en que estaban los vagones, así como las artimañas burocráticas para que no fueran culpadas de tal negligencia, y con esto violaron el trato digno que merecen los usuarios del servicio. Por lo tanto, se desecharon las conclusiones sobre la velocidad del tren al momento de chocar, y recriminaron que buscaban actuar criminalmente, con el fin de exculpar al empresariado. Asimismo, se hizo saber que el conductor intentó aplicar frenado largo, que caracterizaba a los trenes de marca Toshiba, y que consistía en necesitar una mayor distancia de frenado. Esto no se podía comprobar en el juicio, pero el tribunal insistió que si los documentos exhibían la falta de mantenimiento en los frenos, el peligro se incrementó, y había más de un culpable, pues la empresa dedicada a su supuesto mantenimiento también estaba involucrada en la tragedia. Y en cuanto al maquinista Córdoba, el tribunal consideró que el accidente se produjo porque frenó tardíamente. Es cierto que había manejado a mayor velocidad que la permitida, pero evaluó que no había tenido la intención de causar el siniestro, a diferencia de lo que señalaba la defensa, que lo ponía como algo intencional. Poco a poco se fue desechando a personas que no tenían culpa alguna, pero con quien fueron firmes fue con los funcionarios y empresarios del Estado, que fueron considerados 100% responsables, debido a la administración fraudulenta de los recursos, y en algunos casos, por aminorar los riesgos que influyeron en el siniestro. 18 de los 21 condenados, que en su mayoría eran de la concesionaria de la línea férrea, TVA, que era encargada de su mantenimiento, así como la Secretaría de Transportes de la Nación, recibieron condenas que iban desde los 3 hasta los 8 años en prisión. Sin embargo, algunas de ellas durante la sentencia de segunda instancia fueron reducidas, y en algunos casos fueron absueltos por falta de pruebas. A causa de esto se llevó a cabo un segundo juicio, el 27 de septiembre de 2017, conocido como 11-2. Aquí 3 nuevos jueces señalaron al diputado nacional, Julio De Vido, quien fuera ministro de Planificación cuando sucedió el siniestro de Once, y a Gustavo Simeonov, quien fuera responsable de Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos. En cuanto al primero, fue necesario desaforarlo, debido a que en ese momento era diputado nacional, pero una vez que la Cámara aplicó la ley de fueros, ambos fueron enjuiciados por 2 eventuales delitos: el accidente de Once, de 2012, y la administración fraudulenta de los recursos públicos. Con respecto al diputado, fue absuelto del accidente, pero no así por la administración fraudulenta. Por lo tanto, el 10 de octubre de 2018, el Tribunal Oral lo sentenció a 5 años y 8 meses de prisión, además de dejarlo inhabilitado a ejercer cargos públicos de por vida. Y en cuanto a Gustavo Simeonov, fue absuelto de todo cargo. Con esto el caso llegó a su conclusión, pues consideraron que no había más responsables.
La tragedia provocó solidaridad entre los ciudadanos y de otras naciones que mostraron su indignación ante tal negligencia, que en algún momento se pensó no tendrían la justicia que merecían las víctimas. De igual forma se denunció la pésima administración que había en el gobierno de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pues era imposible que no supiera los negocios fraudulentos que había dentro de la administración ferroviaria. De igual forma, la Auditoría General de la Nación presentó un informe el 2 de marzo de 2012, recomendando a la empresa dedicada al mantenimiento de vías férreas, TVA, que garantizara la correcta conservación de los bienes concesionados, así como la seguridad operativa del sistema, contemplando la totalidad de rutinas establecidas para el material rodante. Y en respuesta, la empresa insistió en un informe, que eran tan transparentes de sus funciones, que jamás entorpecieron el juicio, y que hasta habían colaborado. Un año después del siniestro, las personas se reunieron para recordar a las 52 víctimas que perdieron la vida en la tragedia de Once, marcha que llevó por nombre 22F, misma que aún cobra relevancia en la sociedad argentina. La tragedia marcó a una nación, y es una herida que no se puede cerrar, pues las palabras del secretario de Transporte de Argentina retumban en los oídos de los familiares de las víctimas, que con un tono triste insiste que si el accidente hubiera ocurrido un día antes, es decir, el día feriado, el número de víctimas mortales y heridos no habría sido tan grave. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Y antes de despedirme, quiero enviarte un fuerte abrazo, Margarita Silva, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.